Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a tener entendimiento con el estudio del día de hoy. Señor, te doy gracias porque podemos otra vez, Señor, reunirnos como iglesia para animarnos, Señor, en tu palabra, para edificarnos, Señor, con los dones que tú nos has dado, Señor, unos a otros. Y sobre todo, Señor, para regocijarnos en la obra que tú haces, Señor, en cada uno, salvando, santificando, haciéndonos más, Señor, a la imagen de Cristo. Señor, gracias por tu gracia maravillosa para con nosotros, Señor, con la iglesia en Cali. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de José y cómo enfrentó momentos adversos. Estos momentos en que a veces nuestra vida, nosotros no entendemos muy bien o pareciera que no tienen un sentido, pero vimos que sí tienen un sentido. Estuve pensando un poco que también cuando pasamos por diversas pruebas, una manera sabia de pensar es que un día en la eternidad, cuando ya nuestros ojos vean toda la obra del Señor, todo el panorama, ya no tengamos este cuerpo de pecado que afecta nuestra forma de ver la vida. En ese tiempo, en el futuro, un día nosotros vamos a decir: Señor, yo sé que no había una mejor forma de haberlo hecho. Yo no hubiera podido haberlo hecho mejor. Tú lo hiciste perfecto. Las circunstancias que planeaste para mí fueron las necesarias para hacer tu obra, para hacerme más como Cristo. El tiempo que duró todas esas circunstancias fue el perfecto. No podríamos ni quitar ni añadirle un solo segundo. Las personas que usaste fueron las indicadas, con el carácter, las formas necesarias para moldearnos a tu forma. Vamos a decir: Señor, tú lo hiciste todo perfecto. Eso va a pasar en el futuro. Y ahí en el futuro seguramente, como dice en Apocalipsis 4, con los 24 ancianos que se postran delante del Señor, vamos a decir con ellos juntamente: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada de lo que sucede hoy aquí en la tierra va a dejar de llevar mayor gloria al Señor, porque así lo ha planeado el Señor. Bueno, ese era un recordatorio de lo que hablamos la vez pasada. Y como vimos a José, José es un hombre que seguro entendió esto también. Entendió cómo en el futuro él iba a ver eso, y por eso José se ha considerado también como una ilustración de Cristo. Podemos encontrar en José muchos paralelos entre la vida de Cristo y su vida. Por ejemplo, José fue primogénito, el primogénito de Raquel. Jesús fue el primogénito de María. José era el hijo amado de su padre, el más amado. Jesús fue el hijo amado también de su padre. Lucas 3:22 lo dice. Ambos tuvieron que ir a Egipto, estuvieron en Egipto. José, cuando fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto. Y Jesús, cuando era niño, fue llevado a Egipto para evitar que Herodes el Grande lo matara. Mateo 2:14. Ambos tuvieron dos nombres. José tuvo un nombre hebreo y uno egipcio, y Jesús tuvo dos nombres, uno que representaba su divinidad y otro su humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros, y Jesús. Ambos testificaron contra el pecado de sus hermanos y fueron odiados por esto. Ambos fueron traicionados por sus hermanos.
Jesús fue traicionado por un amigo que era muy cercano a él. Ambos vendidos por piezas de plata, José por 20, Jesús por 30. Ambos tentados, recordamos a José con la esposa de Potifar y Jesús por Satanás. Ambos estuvieron en un lugar de la muerte, José en un calabozo con dos hombres malos y Jesús en la cruz, y de igual manera. Uno de los malos murió y el otro vivió. Ambos fueron levantados de su lugar de muerte por un rey, José por el faraón y Jesús por el rey eterno. Ambos fueron investidos de toda autoridad y poder y ambos llegaron a ser salvadores de su pueblo. José, al ayudarlos con pan y con una tierra por el hambre que asediaba, y Jesús al ser el salvador del pueblo. Entonces hay grandes paralelos entre ambos, entre José y Jesús, y es indudable que la vida de José es una pieza importante en la narrativa de Génesis, porque José ahí en Génesis contribuye a reforzar dos de los argumentos de este libro. Uno es el de Génesis 3:15, cuando dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y otro, el de Génesis 2:3, cuando habla Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El libro de Génesis inicia con un relato después de la caída, que es el asesinato de un hermano, y finaliza como un quiasma con el relato de un hermano que casi es asesinado y con el perdón de este a sus hermanos y la salvación de este. La ruptura de las relaciones se ve expresada desde Génesis 3 al todo el relato de este libro. Es un argumento que se desarrolla de manera amplia. Ustedes pueden recordar cómo Caín asesina a Abel, cómo Ismael menosprecia a Isaac, cómo Esaú quiere matar a Jacob y cómo los hermanos de José quieren matarlo y al final lo venden. Esto muestra siempre cómo la simiente de la serpiente está actuando siempre contra la simiente de la mujer. Y el segundo argumento que vemos, el de Génesis 12, en donde la voluntad de Dios es proteger al pueblo de Israel con una bendición del pacto abrahámico, donde Dios promete hacer el nombre de Abraham grande, bendecir a los que le bendicen y bendecir a los que los maldicen, pues también lo vemos desarrollado. Ismael podría haber menospreciado todo lo que quisiera a Isaac, pero Isaac, que era el hijo de la promesa, iba a recibir su bendición. Génesis 26:3 dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Igual con Esaú, con su ira asesina, no iba a impedir que Isaac transmitiera su bendición, la bendición de Abraham, a Jacob. En Génesis 28:3 dice: y el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Quien ha leído Génesis sabrá que este par de argumentos se desarrollan en el libro ampliamente. Y yo creo que todos hemos leído Génesis aquí. Por lo general, cuando iniciamos un año, iniciamos con muchas fuerzas tratando de leer toda la Biblia, y por principio pues iniciamos en Génesis, así que las fuerzas están ahí en enero leyendo Génesis todos. Después puede ser que empiezan a decaer y muchos no terminan, pero yo creo que sí hemos leído Génesis muchas veces.
Y como lo hemos leído, ustedes pueden ver que allí estos dos argumentos pues se exponen ampliamente, pero yo quiero llamar la atención hoy a un capítulo especial de Génesis que pareciera que se atraviesa en la narrativa de la vida de José. Como que hace una brecha, como que el autor de Génesis hace un paréntesis aquí en medio de esta narración, y yo creo que muchos al leer Génesis nos hemos preguntado por qué está ese capítulo ahí, cuál es la razón de ese capítulo aparecer ahí, y ese capítulo es Génesis 38. Ahí vamos a estar hoy, en Génesis 38. Hoy vamos a estar viendo este capítulo que, aunque a veces parece haberse metido ahí como a la fuerza, quiero que veamos cómo la intención del escritor y el Espíritu Santo, quien es el que escribió esto a través de Moisés, lo que quiere que entendamos es la gracia superabundante del Señor, de Dios. La gracia superabundante del Señor. Y esto lo vamos a ver en dos puntos. Uno es que el Señor muestra su gracia al guardar un pueblo, al guardar su pueblo. Y el segundo es que muestra su gracia al identificarse con los hombres. Muestra su gracia al guardar su pueblo y muestra su gracia al identificarse con los hombres. Vamos a estar en Génesis capítulo 38. Si ya están ahí, voy a iniciar leyendo del 1 hasta el 5. Dice: sucedió por aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kesib que lo dio a luz. Hasta ahí. Una de las razones por las que este capítulo está enmarcado aquí es la ubicación cronológica. Ahí tiene que ir porque ayuda con la cronología de los hechos. El relato de Judá y Tamar encaja perfectamente en el tiempo después de que fue vendido como esclavo José. Y también tiene una correspondencia también con la genealogía de este pueblo, del pueblo escogido del Señor. Una vez que José fue vendido, el hijo amado, desaparecido y probablemente en sus mentes para siempre, porque lo tenían por muerto, y viendo Jacob que Rubén, Simeón y Leví habían caído en desgracia debido a sus pecados, si ustedes leen antes pueden ver que hay asesinato por parte de Rubén y Simeón y Leví, y el incesto que cometió Rubén, ¿cierto? Al llegarse a la esposa de su padre. Estos habían perdido, ya no podrían heredar la primogenitura, y como ahora este relato se centra en Judá. Judá se aparta de la familia, se separó de la familia, y debido a que empieza a hacer negocios con extranjeros. Habla de una adulamita. Adulán era una ciudad que estaba más o menos a 13 kilómetros al noreste de Hebrón, donde estaba situado la familia de Judá, y empieza él a hacer negocios con un adulamita llamado Hira. Aunque la separación de la familia empezó por negocios, vemos que termina con un Judá integrado con estas tribus extranjeras y paganas. La Biblia siempre se pronuncia enfáticamente en contra del matrimonio entre los hijos de Dios y los paganos. Segunda de Corintios 6:14, Pablo compara esta unión de un creyente con un incrédulo con la unión que tendría la justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Es decir,
son irreconciliables. Son irreconciliables. Judá, que pertenecía a una familia portadora de una promesa de ser una nación grande, de donde vendría una bendición a todas las demás familias de la tierra, estaba desechando con este matrimonio las leyes dadas por el Señor al no permitir que se uniera con los pueblos paganos. Abraham, quien había sentado un precedente con el matrimonio de su hijo Isaac, ¿recuerdan cuando él dijo no lo voy a dar a ninguno de esta tierra y envió para que fuera Rebeca, una de su familia, la que se casara con él? Pues ya había sentado ese precedente Abraham y pues vemos a un Judá no siguiendo esta línea. Este pueblo de los cananeos tenía estándares morales tremendamente bajos, como vamos a ver hoy en este capítulo. Pero además eran demasiado peligrosos para el pueblo. Eran demasiado amigables con ellos. No tenían problemas en aceptar a los hijos de Jacob y casarse con ellos. No tenían ese problema. Eso era más peligroso también. Es decir, entonces ahora tenemos al pueblo de Dios entrando en el peligro de contaminarse con paganos. Y lo que está pasando es que al mantener esta cercanía con estos pueblos, quien Dios había ordenado que se exterminaran todos debido al peligro que representaban para ellos, pues sus prácticas iban a estar mucho más cercanas a ellos y pues realmente, como vemos en Corintios, pues no podían estarlo. Eran irreconciliables, distaban mucho de lo que agradaba a Dios. Más bien estas uniones eran abominación al Señor y ahora Judá estaba entrando en este peligro. Vimos dos argumentos que desarrolla el libro de Génesis y otro argumento que encontramos en el libro de Génesis es que Dios siempre hace una separación. Es decir, Dios hace una distinción entre los que Él llama sus hijos y los que no. Es decir, Dios santifica a su pueblo, los separa. Podemos ver esto en el llamamiento a Abraham. Dios lo apartó de su familia y sus parientes, lo sacó de tierra de paganos. Y esto es lo que se ha llamado la santificación posicional en el creyente, que es la determinación de parte de Dios de poner aparte a un pecador y ahora lo hace miembro del pueblo de Dios. Esa es la santificación posicional. Cuando la Biblia habla de que somos santos, puede estar hablando de esta santificación. Ahora usted es apartado, usted es separado. Un pecador es salvo por la gracia de Dios, no por sus méritos, y aún siendo igual a todos los demás, lo que Dios hace es meter su mano y sacarlo del grupo que dice que iba todo como ovejas al matadero y lo pasa a ser parte de la familia de Dios. Cambia de posición. Significa que antes éramos objetos de su ira y ahora el Señor nos hace objetos de su amor, por su gracia. Esa es santificación posicional. Después de la santificación posicional, al sacarnos, el Señor obra lo que se llama la santificación progresiva, donde el Señor está limpiándonos cada vez más para hacernos a su imagen, y al final habrá una santificación final, que es cuando ya somos conformados a la forma de Cristo y estaremos en la gloria con Él. Entonces puede ver 3 etapas de la santificación. Judá entonces estaba en contravía de los designios de Dios al alejarse de su familia. Y miren, la familia puede ser una de las protecciones que Dios da al hombre para enseñar principios morales. La familia puede ser eso. Puede ser un freno para un hijo, para que éste no se desboque en el pecado. Ninguno de nosotros va a poder salvar a su hijo. Ninguno. La salvación es solo del Señor. Lo que estamos llamados es a
criarlos o levantarlos en el temor del Señor y a predicar el evangelio. A eso estamos llamados. La gracia común de Dios, es decir, la gracia que reciben tanto incrédulos como creyentes, salva o cuida a los hijos de desbocarse en el pecado por medio de una familia que enseña principios morales. Eso es lo que enseña el libro de Proverbios. Proverbios, recordemos, son recomendaciones sabias, ¿ya? No son promesas. No son promesas. Si usted ha enseñado alguna vez que el Señor promete que va a salvar todos los hijos de los creyentes, pues realmente, y basado en Proverbios, pues ese no es el objetivo de Proverbios. Son recomendaciones sabias, son principios morales que por lo general llegan a un buen fin. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Cuando usted enseña principios morales a su hijo, pues su hijo va a lucir bien ante la sociedad, va a ser aceptado. En el 32-33 dice: porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Si su hijo no está unido al necio, como dice Proverbios, que son los que están caminando en el mundo, si su hijo no tiene ese tipo de compañías, usted lo ha alejado con sus principios morales de unirse con los necios, pues Proverbios dice: mire, él va a vivir seguro. Va a vivir seguro. Va a descansar sin temor. No promete que va a ser salvo, pero sí dice que muy probablemente tendrá una vida segura, porque no está metido con los malos. Un joven que escucha a sus padres y se aleja de los malvados puede vivir seguro, descansar sin temor al mal. No es una promesa para todo aquel que enseña el bien a su hijo, pero sí es un precepto que funciona en la mayoría de los casos y funcionó en muchos de nosotros, cuyos padres nos enseñaron a estar alejados del peligro. Judá se aparta entonces de su familia. Y pues ahora quien probablemente iba a ser el primogénito, iba a ser el primogénito, pues también está tomando un camino que puede llevar a sus hermanos, quien lo ven, hacia la destrucción. Una de las razones por las que este capítulo entonces está aquí es porque vamos a ver la fidelidad del Señor al guardar su pueblo. Dios sabe que si este pueblo sigue el camino que está trazando Judá como el hermano líder, va a desaparecer. Así que en su providencia, Dios está preparando lo necesario para mover este pueblo a Egipto. Y comenzó con llevar ahí a José. Este capítulo muestra cómo este pueblo necesitaba ser rescatado y sacado de en medio de ese pueblo, y lo va a llevar a Egipto. ¿Por qué Egipto? Pues porque Egipto es una nación que rechazaba a los extranjeros, no era tan amigable como los cananeos, y en especial los que practicaban la economía pastoril, los que eran pastores. ¿Recuerdan cuando José se encuentra con sus hermanos y en Génesis 46, del 33 al 34, él empieza a prepararlos para el encuentro con Faraón? Él les dice: y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, por tanto tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación.
¿Dónde podía ser el lugar más seguro para que este pueblo no se contaminara que Egipto? Ese era el lugar más seguro. Y el Señor en su providencia estaba moviendo a este pueblo, organizando todo para moverlo a Egipto. José, después de perdonar a sus hermanos y ser vendido, pudo decir entonces estas palabras entendiendo la providencia y soberanía del Señor. Vosotros pensasteis mal, en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Dios es el juez final de todas las cosas, es quien sostiene al mundo en la palma de su mano y suple todo mediante su providencia. Aún los acontecimientos aparentemente malignos tienen su causa final en los propósitos del Dios soberano del universo. Ojo, esto no quiere decir que Dios es el autor del mal, porque Dios es absolutamente santo y no tienta a nadie. Pero sí podemos decir que es el autor de un plan perfecto que incluye incluso el pecado del hombre. Entonces podemos ver un patrón en las Escrituras de cómo Dios siempre ha preservado y además ha sacado a su pueblo para evitar que sea destruido. Cuando Noé, el tiempo de Noé, Dios guardó y levantó el remanente fiel proveyendo un arca para salvarlos. Con Lot guardó a sus hijos sacándolos antes de la destrucción que vendría. Con José proveyó pan y tierra en un lugar donde no se contaminarían con otros pueblos, siendo así guardados y pudiéndose también multiplicar como Dios les había mandado al pueblo escogido de Dios. Aún en los tiempos de deportación de esta nación de Israel, cuando fueron totalmente infieles y el Señor tuvo que sacarlos a Babilonia y otras tierras, Dios usó a estos a los que sacó para protegerlos. ¿Quiénes fueron los que reconstruyeron Jerusalén? Los que vinieron del exilio. Ellos fueron los que volvieron para hacer reconstrucción. Los que el Señor sacó, estos fueron los que fueron guardados sin contaminarse en el exilio, porque cuando regresaron encontraron en estos pueblos todos casados con mujeres paganas. Todos. Y podemos ver ahí en Nehemías y en Esdras cómo esto fue una tristeza y un dolor terrible para el pueblo de Israel. Para nosotros, ver la buena voluntad de Dios para con su pueblo y el patrón que tiene de preservación para con los que Él ha salvado debe darnos paz. Podemos estar seguros que Él nos preservará de la tribulación que espera este mundo cuando el día de su ira llegue. Podemos estar seguros. En el día de la ira de Dios, nosotros como iglesia no vamos a estar. Vamos a ser arrebatados antes. Porque este no ha sido solamente el patrón del Señor en siempre rescatar su pueblo, sino porque también Él lo prometió. Y como garante se puso Él como el que iba a cumplir esta promesa. Pablo, hablando a los tesalonicenses, quienes estaban muy preocupados por los eventos finales, en especial por el día de la ira, dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira. Ninguno de nosotros, los que hemos sido salvados, ha sido destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, cómo el Señor salvó sus vidas. Y esperar entonces a los que ha salvado de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vendrá un día de los cielos para rescatar a su iglesia y librarnos de la ira venidera.
dice Pablo en Tesalonicenses. Dios ha prometido entonces preservar su pueblo por amor de su nombre. Hebreos 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El Señor es el garante de nuestra salvación y quien la preserva. Entonces podemos ver que Dios muestra su gracia al guardar un pueblo. Todo lo que sucedió con Judá, quien fue Judá mismo que quiso ir ese camino, pero Dios lo usó para guardar su pueblo. Ahora, un segundo punto, el Señor muestra su gracia identificándose con los hombres. Vamos a seguir leyendo, desde el 6. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Vamos desde el 3, vamos al 3 porque aquí hay algo importante. Entonces, ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kesib que dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su hijo para su primogénito, el cual se llamaba Tamar, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano derramaba en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y el Señor también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Estando entre los paganos, Judá concibe 3 hijos. Y podemos ver cómo la maldad de este pueblo ya también ha permeado la vida de sus hijos. Habitando entre ellos, ellos estaban ya viviendo de una manera pagana. Seguramente Judá no había aplicado los versículos que leímos en Proverbios, de instruir a sus hijos en estar alejados de los malos. Y Judá entonces consigue esposa para su hijo primogénito, la cual se llamaba Tamar, que era una mujer cananea, y aunque no se especifica el pecado de su primer hijo, por el contexto podemos inferir que tenía que ver con el matrimonio y de pronto con un pecado de tipo sexual. El Señor mata a este hombre. Al morir su hijo, entonces Judá pide a su hermano que cumpla con algo que se llama el matrimonio levirato. Matrimonio levirato. Es decir, el hermano que sobrevivía al esposo de una viuda debía casarse con esta para garantizar el nombre y la herencia del difunto, que éstas no se perdieran. El primer hijo nacido de esta unión llevaría el nombre del difunto, del fallecido. Eso era el matrimonio levirato. Para nuestra cultura hoy es casi impensable que algo así fuera una posibilidad. Al igual que lo sería pactar un matrimonio o buscar una esposa para un hijo. Pero nosotros no debemos olvidar el contexto de la época. Dios había separado a este pueblo para que fuese un pueblo santo, es decir, como vimos, apartado. Pero además este pueblo tenía que ser un pueblo numeroso en la tierra. Mantener la pureza de las costumbres de este pueblo era algo imperativo, igual que mantener su crecimiento numérico. Era algo necesario. A los patriarcas se les había ordenado multiplicarse para mantener el nombre y la herencia de los hijos dentro de la familia. Esto hacía entonces que la familia tuviera una representación duradera en la tierra. La representación entonces iba más enfocada con las creencias y costumbres que heredaran de sus padres.
Este pueblo iba a ser un pueblo de sacerdotes que enseñaría el Dios verdadero a todos aquellos que no lo conocían, los que estaban alrededor de ellos, que eran paganos y adoraban ídolos. Ese era el fondo de todo esto, mantener la herencia, pero no como riquezas, sino como las creencias que Dios había pasado a este pueblo. El matrimonio levirato, promovía tanto el crecimiento en número de las familias como el mantener las costumbres y creencias que se iban pasando de padre a hijos. De esto es lo que se trata entonces, mantener el nombre del padre, y esa era la tarea que tenía el hermano del difunto. Además de proveer también una protección a las viudas. Protegía a las viudas dándole hijos que velaran por ellas. El hijo que nacía de un matrimonio levirato era del hermano muerto. Es decir, llevaría el nombre del hermano muerto para mantener también la línea genealógica y la herencia. Esto hacía que el hermano que tomaba la posición de ser el hermano Leví, de ahí viene el levirato, de ser el hermano Leví o hermano, debía entender muy bien el papel que desempeñaba y el objetivo de todo esto. Este debería entender estos principios y tener la misma unidad con su familia, es decir, el mismo pensamiento y creencias, el mismo Dios, sabiendo que el propósito de esto era bendecir la tierra por medio de pasar de generación en generación sus creencias. Por lo tanto, no podía ser un hermano egoísta, buscar su propia gloria. Siempre hay mayor gloria en servir a otros. Los propósitos para el pueblo de Israel eran globales. Recordemos que iban a bendecir todas las familias de la tierra, no eran individuales. Se iban a ejecutar, sí, por medio de familias, para alcanzar al mundo, alcanzar al resto de familias. Así que el Leví, al servir humildemente a su hermano, no estaba buscando sus propios intereses, sino que estaba poniendo por delante los intereses del otro. Y al despojarse de estos intereses, se volvía siervo de su hermano muerto. Y al mismo tiempo del Dios Altísimo, quien había planeado todo de esta manera. Ese era un hermano Leví, eso era lo que debía ser un hermano Leví. ¿Dónde más hemos visto esta figura del matrimonio levirato? Pues este tiene que ver también con el pariente redentor de Ruth. ¿Recuerdan Ruth? Booz fue aquel pariente que quiso mantener la herencia y proteger a Noemí y a Ruth, y gracias a esto pues nació el rey David. Pero en realidad quien ejemplifica verdaderamente la figura de un redentor es nuestro Señor Jesús, quien, como dice Filipenses 2, tiene corazón de siervo, siendo del mismo sentir, dice Filipenses 2, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es una actitud de siervo, esa es la actitud que debía tener un pariente que redime,
Uno que toma forma de siervo, y en este caso de uno muerto, su hermano. Pero ¿y es que eso no éramos nosotros? Todos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús no tuvo que tomar esta posición, despojarse de su gloria para redimirnos. El hijo de Judá no quiso tomar este papel por egoísmo y por vanagloria, y por eso fue castigado y muerto por el Señor. Fue castigado y muerto por el Señor. Estaban contaminados con todo el paganismo que se vivía en Canaán, todos ellos. Y muestras de la contaminación pecaminosa en la vida de Judá, podemos seguir viendo entonces que se vuelven cada vez más y más profundas las influencias en el corazón de este Judá. Sigamos leyendo del 11 al 26. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas, en Timat, él y su amigo Hira, adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando lo vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y fue y se quitó el velo y se puso ropas de viuda. Un paréntesis ahí. Podríamos enumerar muchos de los pecados en la vida de Judá con este pasaje. Podríamos iniciar por la superstición que este hombre mostraba al pensar que la mujer era portadora de alguna maldición, de algún tipo de maldición, que había matado a sus hijos. Él nunca pensó en su pecado y en el pecado de sus hijos como causa de este castigo. Más bien le echaba la culpa a otro. Viendo que la muerte también había afectado mucho a su familia, la familia de Judá, ahora primero su esposa, luego sus dos hijos, y aunque no se habla de la causa de la muerte de la esposa, pero sí de la maldad de sus dos hijos, nunca reflexionó sobre las consecuencias en la vida del pecado. Es irónico entonces que Judá pensara mal de su nuera, pero nunca dudara de sí mismo. No consideró su corazón como algo engañoso que lo hizo estar viviendo de esta manera. Y además, el no mirar su corazón lo hizo vivir de una manera desprevenida ante el pecado. Y por eso terminó cayendo en una forma de pecado más maligno y con mayores consecuencias y vergüenzas, como fueron la fornicación incestuosa que tuvo. Las prácticas paganas aquí generaron también un ambiente propicio y prepararon todo el escenario para que este plan pudiera ser llevado a cabo. Las festividades de la época de trasquilar ovejas eran como unas fiestas de las cosechas, y las costumbres paganas en ese tiempo involucraban la prostitución como una práctica religiosa de la fertilidad.
Y esto permitió que Tamar pudiera planear todo lo que hizo e incluso pasar de manera incógnita. Podría ser también que ya era la costumbre de Judá llegarse a prostitutas, pues vemos cómo conocía el arte del regateo. De pronto su nuera lo sabía. Parece ser también que Judá estaba preso por la lujuria. Y una muestra de eso fue que no tuvo temor de dejar los objetos que lo identificaban como una prenda posterior a su pago, su identificación, para pagar después. Y una vez consumado el hecho, vamos a seguir leyendo entonces, que es aquí en el 23, 22. Perdón, 20. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de la mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaín junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. No lo has encontrado. Una vez consumado el hecho y sin saber que la mujer había concebido, él la deja y sin ni siquiera molestarse por devolver el pago personalmente, lo hace con un amigo. De alguna manera había temor en este hombre, en Judá, de no ser objeto de burla, pues había dejado su identificación en manos de una prostituta. Había temor ahí. Otra vez, Proverbios 1, cuando leímos que el que está apartado del mal duerme con tranquilidad. No hay temor. No hay temor ahí. Sigamos leyendo el 24. Y sucedió como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta, y añadió, te ruego que examines y veas de quién son este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener relaciones con ellas. Judá actúa como un legalista y fariseo. Al enterarse entonces que su nuera estaba embarazada, encuentra la excusa perfecta para librarse de ella y además mostrarse como una víctima. Judá pide que su nuera sea sacada y que muera por el pecado. Yo no sabría cómo describir la actuación de Tamar. Por supuesto que es pecaminosa o engañar de esta manera, como lo hizo ella. Pero ella no era una mujer judía. Y algo que sí me llama la atención de Judá en este relato es que ella estaba más interesada en mantener la herencia o el legado del pueblo de Israel que el mismo Judá. Judá, quien era el primogénito de este pueblo, no estaba interesado, no mostraba interés. Ella sí se tomó en serio lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel y por eso buscó, de alguna manera, mantener la línea del primogénito de Judá. También Tamar tuvo que confiar en que Judá iba a hacer lo correcto una vez se descubriese toda esta situación. Judá, al ver las pertenencias suyas, hace una afirmación que es clave en este capítulo. En el 26, dice, ella es más justa que yo. Esta frase podía traducirse mejor como, ella es justa y yo no.
Ella es justa y yo no. Muchos de los comentaristas bíblicos dicen que este es el momento que marca un cambio en la vida de Judá. Judá posiblemente aquí pudo ver toda su injusticia, toda la maldad que había cometido y pudo llegar a humillarse. Este pudo haber sido el momento en el que el Señor cambia el corazón de piedra de Judá por uno de carne y le concede el arrepentimiento. Podríamos pensar en Judá como ese hijo pródigo que estuvo revolcándose con los cerdos y que un día decide regresar a la casa de su padre porque ahí está mejor. Ahí está mejor. Judá fue otro después de esto, después de este episodio. Vemos cómo Judá regresa a su familia, pues fue uno de los que bajó a Egipto con ellos. Y también vemos cómo ante su hermano José, quien aún estaba incógnito, cuando pide que se quedara Benjamín preso, debido a una copa que había sido encontrada en el costal de este. Todo esto como parte de una trampa planeada por José por el corazón, para ver el corazón de sus hermanos. Es Judá quien intercede por su hermano diciendo, en Génesis 44, 33 al 34, ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiría mi padre no estando el muchacho conmigo sin que yo vea el mal que sobreviene a mi padre? Esto contrasta con Génesis 37, donde es Judá quien vende a José. También Judá es a quien Jacob, en su bendición final, da las primeras palabras de alabanza. Génesis 49, 8. Jacob dice a Judá, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has subido, se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de sus manos su manto. Sus ojos están apegados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Es este Judá quien recibe esta bendición, el que estamos estudiando hoy. Todo indica que la declaración ella es justa y yo no, al decir yo no soy justo, es posible en donde Judá haya podido entender lo que Jesús, el león de Judá, en un futuro diría acerca de quiénes serían bienaventurados. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Judá no se sintió justo. Judá vio su injusticia. Cuando nos damos cuenta de lo injusto que somos, es decir, de lo pecadores que somos, quienes merecemos una condena eterna, tenemos el primer paso para poder decir somos bienaventurados, porque ahora podemos clamar por justicia al único que nos justifica, es decir, a Cristo Jesús. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo es quien nos concede la justicia. Cuando vemos que no somos justos. Necesitamos ver nuestra incapacidad de ser justos para poder clamar a Cristo por justicia. Judá, aunque aún no conocía a Cristo, pero él ya tenía promesas para este pueblo, que un día uno bendeciría a todo aquel que está en maldición. La simiente de la mujer
que acabaría con todo el mundo de pecado que trajo la serpiente antigua. El Señor entonces muestra su gracia al salvar a Judá, no importando qué tan profundo haya caído, siempre el Señor estuvo listo a perdonar. En la parábola del hijo pródigo vemos cómo el padre está siempre esperando a la puerta a su hijo a que regrese. Y cuando lo ve es él el que sale al encuentro corriendo. La verdad es que la salvación es del Señor y es Él el que nos arrastra con lazos de amor. Es necesario que veamos entonces nuestra injusticia para que podamos venir al que solo puede proveerla. Judá, era el primogénito de Jacob, quien se le reconocería la bendición de ser la línea donde un día un rey eterno vendría, un pecador como todos nosotros. Un pecador igual a nosotros. Hay una frase de Paul Washer que me gusta y es que él dice: no hay grandes hombres de Dios. En realidad lo que hay son hombres viles con un Dios grande. Hombres viles con un Dios grande. 1 Corintios 1:28 dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Ninguna carne. Dios entonces salva a todo aquel que se da cuenta de su injusticia. La siguiente parte y final porción entonces nos habla del nacimiento de dos gemelos, el 27. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí habían mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera lo tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo: este salió primero. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zara. Esta porción del nacimiento de dos gemelos nos recuerda también un poco la historia de Jacob y Esaú. Aunque a uno le pusieron el hilo rojo, el otro fue el que salió primero. Y Tamar dijo: ¿qué brecha te has abierto? En realidad esto muestra lo que pasó en las vidas de Judá, Tamar y de Fares. Estos eran seres que, de acuerdo a nosotros, a las posibilidades humanas que vemos, estaban destinados a ser nadie, o peor aún, a ser recordados como los más viles pecadores. Pero el Señor en su gracia los pasó a ser sus tataratátaras abuelos, los tatarabuelos del Mesías, en realidad. En realidad se abrieron una gran brecha, un gran camino estos tres en la historia de la humanidad. No por sus fuerzas, sino por la gracia y misericordia de un Dios que los sacan del lodo cenagoso del pecado a su reino eterno. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. La gracia del Señor hizo que Jesús tomara el nombre del León de Judá como un título que denota realeza y valentía a nuestro Dios. Que Tamar, una mujer cananea llena de costumbres pecaminosas y engañadoras, decidió confiar un día en que Dios, el que había prometido a la familia de su suegro que haría de él una nación grande y que uno de sus descendientes se haría bendición a todas las familias, fuera una de las pocas mujeres que se nombra en la genealogía del Señor Jesús en Mateo 1, junto con Rahab, Ruth y María, dándole así a Tamar un nombre que sería recordado por la gracia de Dios que obró en ella. Dios puede tomar a un Judá y sacarlo del pozo cenagoso y sentarlo a su mesa. Igual que a un José. Si a nosotros nos hubieran puesto a escoger cuál podría ser el tatarabuelo del Señor, de pronto hubiéramos elegido a José como más justo,
Pero no fue lo que el Señor hizo. Porque el Señor no mira como nosotros. El Señor en su gracia usa hombres, vasos viles de barro, como instrumentos para llevar a cabo su plan de salvación. Todo esto para mostrar su grandeza y ser el único merecedor de toda la honra, la gloria y el honor que deben ser dadas a Él por los siglos de los siglos. El Señor entonces muestra su gracia al guardar a su pueblo y muestra su gracia al identificarse con hombres viles de tal manera que Él se lleve toda la gloria y la honra por la eternidad. Oremos. Señor, te alabamos y damos gracias, Señor, porque tu gracia es tan superabundante. No merecíamos nada, Señor, pero un día te plació, Señor, salvarnos, fijarte en nosotros, Señor, y meter tu mano y rescatarnos, Señor, del lodo cenagoso, con tanto gozo, con tanta gracia, Señor, que no merecíamos. Judá y Tamar, Señor, somos nosotros, pecadores viles, que han sido rescatados por una gracia sobreabundante, Señor. Ayúdanos a apreciar tanto tu gracia, Señor, que eso sea nuestro motor para alejarnos, Señor, del pecado y vivir, Señor, en santidad para ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.